La historia del cine mexicano tiene un origen bastante particular, porque este se da en el contexto de la Revolución Mexicana. Todos los cinematógrafos que existían en el Porfiriato, que se dedicaban a simplemente retratar la vida cotidiana de la ciudadanía mexicana, se vieron envueltos en la Revolución. Claro ejemplo es el de Salvador Toscano, que incluso hizo toda una serie de documentales sobre lo que estaba sucediendo con la Revolución Mexicana. Extranjeros fueron la nota significativa. Argentinos, brasileños, alemanes. Entonces es cuando llega un personaje muy importante para el cine mexicano y no se dedicó a nada del arte. Estamos hablando de Lázaro Cárdenas, el presidente mexicano que gobernó desde 1934 hasta 1940. Básicamente lo que hizo Lázaro Cárdenas fue, como lo hizo con todo el país, empezar a poner orden después de que hubiera tanto autoritarismo o gente mandándose solita. Y esto impactó directamente al cine, pero por una razón. Lázaro Cárdenas era una persona que estaba muy bien informada y estaba muy interesada en esta nueva tecnología, ya no como una mera curiosidad que llamaba la atención del público para ver escenas de la vida cotidiana, sino que él entendió el poder del cine como medio de propaganda. Tanto así que armó todo un plan en su sexenio para tratar de concentrar y darle fuerza a una construcción de la identidad nacional muy acorde a los tiempos que se estaban viviendo en México en aquel momento. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Si bien existían ya mecanismos por ahí, como la Compañía Nacional Productora de Películas, lo que hace Cárdenas es simplemente poner orden, obviamente como era en el estilo de aquel entonces, de cualquier presidente mexicano elegido por unanimidad y metralleta, abriendo una oficina especializada para ello, claro que sí, una comisión, o en este caso, el Departamento Autónomo de Publicidad y Propaganda para ser más precisos. Este organismo, digamos que lo que hizo fue marcar las directrices de comunicación de todo el gobierno de Lázaro Cárdenas en todos los medios posibles. Casi era una secretaría más que se encargaba de coordinar toda la comunicación de todo el gobierno en un solo sentido para que existiera uniformidad. Y parte de ello involucraba, sí, a los periódicos, a la radio, pero principalmente al cine. E informarse sin necesidad de estar leyendo porque todavía México tenía un alto nivel de analfabetismo. Pero digamos que esto no fue autónomo, no fue una iniciativa aislada. Como en todo, se necesitaba de un respaldo económico. Y en este caso, gracias al ingenio de Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera fue muy importante para afianzar el modelo cinematográfico mexicano. Curiosamente, el petróleo y la expropiación petrolera, la creación de Pemex, la creación de empleos a través de Pemex, la creación de escuelas a través de Pemex, produjo una derrama económica, vamos a utilizar ese término dominguero, para poder construir también los otros mecanismos de propaganda del gobierno mexicano, para poder construir esta identidad nacional, esta idea de que la revolución estaba haciendo justicia y estaba construyendo todo lo que era el progreso de la nación. Como usted sabe, acabo de inaugurar mi gobierno y estoy absolutamente resuelto a enfrentarme a los graves problemas que pesan sobre México. Y parte de la idea inicial del gobierno de Cárdenas era financiar documentales que le dieran ese realce a la identidad y a la diversidad que existía en el país. No solamente hablar de las élites que vivían en el progreso, que empezaban a tener coches y vestían y bebían en las noches. También se dedicaban estos documentales a retratar la realidad tanto de los campesinos, de los pescadores, de los indígenas y de toda esta diversidad. Pareciera que por aquel entonces estaba difícilmente cohesionada. Listo. Por el éxito de sus esfuerzos, don José Enrique. Y por la ayuda que me han dado ustedes. A medida que fue avanzando el final de la década de los años 30 y con el inevitable estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues pasó algo bastante curioso y esto sí nos hace decir, los gringos siempre serán gringos. Porque la gente con dinero, en vez de querer pagar impuestos, pues empezó a buscar lugares donde invertir. Cada vez empezó a notar en México, además de la inversión del Estado, empezaban a llegar inversiones privadas, principalmente de Estados Unidos, hacia México.
Eso nutría a las compañías productoras y a los estudios nacientes del sistema cinematográfico mexicano. Y esto es algo que se vendría a reforzar no solamente desde el lado estadounidense, sino que del lado, digamos, alemán. Yo sé que es controvertido, pero sí tenemos que decirlo. Gente como Leni Riefenstahl nos demostraron que se podían hacer las cosas de otra manera. No solamente depender del capital, sino también tener una política centralizada y arraigada en la identidad nacional. En pocas palabras, se empezó a construir la idea de un cine nacional, del cine mexicano como un cine nacional y nacionalista. ¿Es primera vez que pasas para acá? ¿Por qué? Pues se ve a leguas. A los perros les llamas salchichas y hablas otro español de mexicano diferente. Y podría decirse que tenemos una línea del tiempo en donde podemos entender cómo se dio la génesis del cine mexicano como industria desde la parte burocrática. Tenemos la creación de la Compañía Nacional Productora de Películas, ya la hemos mencionado varias veces, que fue la primera compañía importante dedicada a producir películas de una forma masiva. Ahora, esta Compañía Nacional Productora de Películas, curiosamente no era una compañía del Estado. Es una empresa privada financiada por el Estado, antes de la llegada de Lázaro Cárdenas. Para seguir hablando de la importancia de Lázaro Cárdenas en el cine mexicano, tenemos que remontarnos a un momento muy importante, y es la fundación de Cinematográfica Latinoamericana Sociedad Anónima. Digamos que es la sucesora espiritual de la Compañía Nacional Productora de Películas. La principal característica de Clasa Films, para abreviar, es que a diferencia de los otros modelos o esquemas previos que tenía el cine mexicano, como la Compañía Nacional Productora de Películas, era convertirse no solamente en una filmadora de películas, sino también ser una distribuidora, una compañía que se encargaba de llevar las películas a todas las partes del país e incluso internacionalmente. Y por último, era un laboratorio. Y esto es muy importante porque en México muchas veces los laboratorios estaban limitados en esta parte de procesar las películas, y sobre todo porque el nitrato pues era bastante peligroso de manejar y no había mucha gente especializada a la que se le pagara bien. Entonces, al tener un laboratorio, una distribuidora y una filmadora, podría decirse que se tenía ya un estudio en forma que se podía dedicar a hacer cine a gran nivel. Para 1936 sucede algo que deberíamos repetir en la actualidad y que todavía hay gente que es muy renuente, a pesar de que ya se hace en Francia desde hace bastantes décadas. Se obligó a los exhibidores de cine, a todas las salas, a todos los cinematógrafos, se les pidió que una película nacional al mes tendría que estar sí o sí exhibida en sus salas. Una película 100% producida en el país tenía que tener exhibición para que la gente la pudiera ver. Esto fue bastante importante porque al darle presencia a una película nacional, permitía que el público decidiera su gusto o no por ellas. Obviamente el ejercicio de identificación y el ejercicio de reforzar la identidad nacional permitió que estas películas tuvieran cada vez más exhibición. Y esto es bastante importante, porque debería hacerse en la actualidad. Si las salas de cine en México estuvieran obligadas sí o sí a exhibir una película, vendan o no, que permitiría que nuestro cine tuviera salud y estabilidad. En este momento que compartimos el pan y la sal en amable convivialidad, con el único identificado con los ideales del pueblo, nuestro gobernador, Girardo Molina. Todos los esfuerzos de Cárdenas por construir una identidad nacional a través del cine empezaron a rendir frutos, pero faltaba algo. Aquí una de las cosas que se concluyó para asegurar el modelo del cine mexicano, tal vez ya posteriormente al gobierno de Cárdenas, es la creación de un banco nacional dedicado a financiar al cine, el Banco Nacional Cinematográfico, que se funda en términos llanos en 1941. Este punto final es el que aseguraría que la industria del cine mexicano se convirtiera en un semillero de talento, de historias y de una forma de hacer cine que no tiene distingos con el resto del mundo. Los que uno quiere, la tierra donde se nace nunca se olvidan, ¿no, José Enrique? No, nunca se olvida. A veces siento como si nunca hubiera salido de mi tierra.
Parte de este orden que puso Cárdenas hacia la forma de hacer cine, al meterle dinero, pero también meterle interés en las líneas argumentales, en la línea conceptual, digámoslo así, es que se empezó a construir y a estabilizar un modelo de producción cinematográfica, digámoslo así, porque teníamos por un lado a los estudios cinematográficos. También necesitaba de la parte que fuera más administrativa, gestora y obviamente que se encargara de realizar las filmaciones. Entonces llegarían las compañías productoras. Esto nos llevó a tener un modelo híbrido con productoras para cada tipo de cine. Por un lado teníamos películas de prestigio, obviamente estas se filmaban en los estudios Churubusco, y por el otro se tenían más para la masa, más para el entretenimiento sin buscar arte. De hecho, desde esta parte empezó a suceder un fenómeno que es bien característico del cine mexicano, y es algo que sucede hasta la fecha. Muchas veces, un productor que no lograba que una compañía pudiera financiar toda su película y terminaba creando una compañía productora única y exclusivamente para la realización de esa película. Una vez terminada la película, esta compañía desaparecía. Por lo menos, se necesita la confesión de ambos culpables. Sí, pues la tendrán. Ahora mismo voy por esa señora y la carearemos con este canalla. Será lo mejor. Tráigala usted y así haremos el careo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1944-1945, gradualmente estos inversionistas empiezan a retirarse de México y de Latinoamérica, también producían en Brasil y en Argentina, y se regresaron a su país. Se regresaron a hacer películas, pues en California. Muchos dicen que el testimonio de ello, de una forma alegórica, se encuentra en la película Los Tres Caballeros, como fue conocida en algún momento, una película animada de Disney, como una especie de tributo y reconocimiento al cine latinoamericano y principalmente al cine mexicano que creció gracias a estas inversiones. Para muchos será tal vez el segundo presidente de izquierdas más repudiado por la gente fifí, pero Lázaro Cárdenas, con su idea de consolidar una identidad que no fuera colonizada, que no fuera sobajada por el exterior, con esta idea de tratar de revertir toda la imagen negativa que tenía México tras la Revolución Mexicana, porque recordemos que la Revolución Mexicana fue un evento bastante cruento. Esta necesidad de comunicar un México diferente es una de las cosas que más tenemos que aplaudir sobre el gobierno cardenista. Más allá de la expropiación petrolera y más allá de muchas otras cosas que hizo, como la fundación del Politécnico y las reformas educativas que eran tan necesarias en el país. En materia de cine, creo que dejó legado. De cierta forma, sí nos podríamos atrever a decir o a proponer reconocer a Lázaro Cárdenas como otro de los padres del cine mexicano, porque fue quien le puso orden y le puso estructura y todo el andamiaje necesario al cine mexicano para que creciera y se convirtiera en una industria pujante, por lo menos en las 2 décadas siguientes. ¡Ah! Pues es usted joven, don Mario, válgame Dios. Pero ¿quién lo iba a reconocer en ese carrazo último modelo 1952? Y en el próximo episodio, pues vamos a hablar ahora sí que de la otra carnita, de esa que le gusta el estoperol y la lentejuela.